Y el Señor bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que nos acompañan en esta hora, al igual como aquellos que creo que ahora sí nuestra hermana Minerva se pudo conectar a través de las redes sociales, y no sé si posiblemente también nuestra hermana Magdalena Reyes también se puede conectar. Ella nos escucha o nos ve los domingos desde la ciudad de Mexicali, en Baja California. Estamos conscientes de que hay también algunas otras personas que los domingos por YouTube escuchan también nuestra escuela dominical y nuestros servicios devocionales. Pero los que estamos aquí, pues venimos aquí porque nos mueve siempre el deseo de adorar a nuestro Dios. Y nuestro más profundo anhelo es que podamos hacerlo como Él se lo merece. Y Él lo que busca de cada uno de nosotros es que nuestro compromiso a Él, que nuestra adoración a Él, pues parta de ese lugar que hay dentro del ser humano que se llama el corazón. Que desde aquí podamos elevar a Él nuestras alabanzas, nuestra adoración, porque Él así se lo merece. Y el tiempo parece que ya ha transcurrido y quiero simplemente dejar con ustedes un breve mensaje al que voy a referirme en esta hora bajo el título de Como en los días de Noé. A ese le puse el nombre que le puse a mi plática que quisiera compartir con ustedes por unos momentos. No sé si el tiempo me permita hablarles algunos 5 minutos, algunos 10 minutos, 15 minutos, 3 horas, 4 horas. Bueno, ya no sé si llevamos al extremo. Pero como decía el apóstol San Pablo en una ocasión, yo prefiero hablar 5 palabras y que se me entiendan. No lo puso precisamente en esa forma, pero lo dio a entender que él prefería hablar poquito, que se entendiera, y no hablar un montón de cosas que no se entendieran. Así que no es la cantidad, sino es quizás lo más preciso, lo más claro que podamos nosotros expresar. Y bajo ese título voy a referirme al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y los versículos 26 al 30. Sobre esos versículos voy a referirme en mi breve plática que quiero compartir con ustedes en esta hora. Lleva algo parecido a lo que en esta mañana aquellos que estuvieron aquí en la escuela dominical pudimos considerar. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que se llama la Biblia los últimos días, los postreros días. Vamos a estar considerando algunas de las situaciones que se profetizaron sobre lo que acontecería en ese momento de la historia de la humanidad, cuando Dios tomará la decisión, la determinación para terminar con la historia de la humanidad como se conoce. Y yo sé que esa idea no es bien recibida entre muchos sectores del mundo. Algunos lo dudan y otros hasta se burlan, pero nosotros sabemos que por la historia, sabemos que todas aquellas profecías que se pronunciaron
tuvieron su fiel cumplimiento. Todo lo que dijo Dios se llevó a cabo así precisamente como Él lo había anunciado. Para eso usted necesitaría estar bien familiarizado con la Biblia, con la historia bíblica, para poder decirme a mí un amén. Porque todos ustedes que leen la palabra de Dios se dan cuenta que lo que Dios profetizó se cumplió, ya sea en el pueblo de Israel, ya sea con respecto a las naciones que rodeaban al pueblo de Israel y con respecto a todo su programa. Fue anunciado, fue profetizado y se llevó a cabo. Porque el Dios al que usted y yo servimos no es una ficción de la mente, no es algo que no existe. Su existencia es real. Basta, decía el salmista, con mirar al cielo, considerar el universo y hacerse la pregunta, ¿de dónde o cómo procedió todo este universo en el cual vivimos? Los hombres de ciencia, los filósofos y todos esos grandes pensadores se han dado la tarea a tratar de averiguar el por qué existe lo que existe y no han dado una respuesta adecuada o satisfactoria. La única respuesta nos la da su divina palabra. Ella es la que nos habla de un ser que es sobrenatural, todopoderoso, que trajo a la existencia a todo el universo. Y ese universo está en sus manos. Él lo controla, así lo dijo, el cielo es mi estrado, la tierra, es decir, mi solio o su trono, la tierra es el estrado de sus pies. El universo mismo no lo puede contener. Entonces, lo que yo quiero que entendamos en esta hora es que todo camina, sea que usted lo crea o que no lo crea. Eso no va a afectar lo que va a acontecer. Lo que va a suceder no depende si nosotros lo creemos o no. Lo que va a acontecer no va a depender, bueno, esta es mi opinión, pastor, no va a suceder de esta manera. No depende de esto. Las cosas se van a llevar a cabo tal como nuestro Dios las profetizó y nos habló y nos habla en su palabra. Entonces, Jesús quería alertar a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos. Les quería mencionar lo que iba a acontecer en la historia, en el futuro. Y 2000 años atrás se reunió con sus discípulos precisamente para anunciarles y decirles a ellos lo que iba a acontecer. Y empieza él en el capítulo 17, versículo 26 al 30, diciéndoles a ellos lo siguiente. Acompáñenme si ustedes lo tienen allí. Yo lo voy a leer aquí en esta versión. Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así
De igual manera, como sucedió en los días antes del diluvio, como sucedió en esa ciudad llamada Sodoma, con esas condiciones que habían en ese tiempo, Jesús le dice a la iglesia en todos los tiempos, mientras permanezca la iglesia aquí en la tierra, pongan atención, les quiso decir el Señor, miren a su alrededor, vayan atrás a la historia, consideren lo que sucedió en ese tiempo antes del diluvio, y cuando vean las situaciones que se desarrollaron allí, abran sus ojos y miren a su alrededor si acaso la misma situación allí se está desarrollando. Y si es así, ustedes deben de saber que el momento habrá llegado para que el Hijo del Hombre regrese a la tierra. ¿Y cuántos están esperando esa venida del Hijo de Dios? Los que estamos cansados de este mundo, de la vida de este mundo, de las situaciones, de la perversidad, de la maldad, del engaño, del descuido, del rechazo de Dios, seguramente que esos cristianos estamos anhelando que venga el Señor. Para aquellos que no les importa, que no ponen atención, que piensan que la vida continuará en ese mismo ritmo, existe para ellos este peligro. Y Jesús no quiso que sus discípulos fueran sorprendidos, y por eso es la advertencia de Jesús a su iglesia: no sean sorprendidos, estén alerta, no cierren sus ojos, vean a su alrededor, porque la historia se va a repetir. La historia es un círculo. Lo que pasó aquí, con el correr del tiempo, volverá a pasar aquí. Lo que sucedió aquí, con el correr del tiempo, va a ocurrir aquí. Recordemos que el calendario de Dios no se mueve como el calendario de los hombres. Él tiene su momento. Decía el filósofo Jorge Santayana, filósofo, poeta, ensayista, que nació en España y se crió aquí en Estados Unidos, uno de los eruditos más importantes del siglo XIX, decía lo siguiente: aquellos que no recuerden el pasado estarán condenados a repetirlo. ¿Entendieron esto? Ignorar lo que pasó en la historia es someternos a esas mismas situaciones si lo ignoramos. Y parece ser que el mismo Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 9, decía: no hay nada nuevo, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés 1:9. Ustedes pueden consultarlo ahí en su Biblia. Noten lo que él escribió: lo que ya aconteció volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Así que la historia se va a repetir. Y pensemos por un momentito solamente. Yo sé que a muchos de ustedes tristemente no le prestan esta atención a la Biblia. Es un
es un virus triste, es una situación triste en el pueblo cristiano de que no les gusta leer la Escritura. Es algo que realmente yo no lo entiendo, no sé por qué sucede, pero no hay ese empeño, no hay ese interés, no hay esa devoción, no hay un enfoque detenido a considerar la Biblia. Se ignora. Y no hablo de todos, porque gracias a Dios que tenemos personas que sí se interesan. Pero si usted que ha leído algo del Antiguo Testamento, algo de esa vida que vivían antes del diluvio, ¿qué es lo que les trae a la mente a ustedes cuando leen esa situación? No me contesten. Pero si usted lee allí en el capítulo 6 y el versículo 1 del Génesis, se nos dice que Dios vio que la maldad se había extendido demasiado en esa sociedad. Nos dice que le pesó a Dios haber criado al hombre y se determinó a destruirlo, porque se había extendido demasiado la maldad en ese tiempo. Y no se requiere que usted tenga una mentalidad muy desarrollada para darse cuenta que eso precisamente es lo que está ocurriendo en nuestros días. ¿No es así? Lea los periódicos, vea el internet, considere la situación en la que estamos atravesando hoy en día. La maldad está por donde quiera, la perversidad está en su apogeo, hermanos, afectando a todos los diferentes aspectos de la sociedad y de la vida de la persona hoy en día. El enemigo está vivo y coleando, está trayendo a su reino miles y millones de seres humanos, envolviéndolos en todo tipo de maldad. Es algo muy parecido a lo que había antes del diluvio. Dios miró la situación y dijo: esto no puede continuar. Y yo creo que Dios también está mirando la situación por la que estamos atravesando, y eso es lo que para mí, como un lector de la Biblia, me preocupa. Porque la gente está adormecida, no está abriendo sus ojos a lo que está sucediendo a su alrededor, y posiblemente hasta se está envolviendo también con esa corriente del mundo que nos rodea, y sin darse cuenta están cayendo dentro de ese círculo en donde el enemigo está funcionando libremente. Pero Dios, que es Dios, sí, Dios es amor, claro que sí. Sí, Dios ama a la humanidad. Pero Dios no es un Dios que apapacha el pecado. No es un Dios que tolera el pecado. El pecado va a ser castigado, gústele o no le guste al ser humano. Dios es un Dios, como dice San Pablo, más tarde dice: miren la bondad de Dios. Pero también dice allí: miren también su severidad. Hay que considerar y darle un balance. Dios es amor, claro que sí. Dios nos ama, claro que sí. Pero Dios también es justo. Y Dios no puede tolerar el mal. Aunque el mundo lo acepte, aunque el mundo, y mucha gente, eso es algo preocupante para mí, pero el resto de la gente lo está haciendo. Como si fuera la gente la que determina lo que es bueno y lo que es malo. La gente no es la que determina lo que es bueno y lo que es malo. La gente, Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios en esta ocasión, antes del diluvio, miró la situación de esa sociedad. Dice que el continuo pensamiento del hombre era de hacer lo malo. Fíjense, ustedes no creen que
Es lo mismo que está ocurriendo en nuestros días. Si no lo cree, es que no está abriendo los ojos a su alrededor. Porque también ese espíritu, como hablábamos en la mañana, está introduciéndose dentro de aún del pueblo del Señor. Pero Dios, que es bueno, y Dios es bueno, y Él nos ama. Y nos dice Ezequiel allí en el capítulo 33 y versículo 11, si no me equivoco, Dios no quiere la muerte del pecador. Lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta para que pueda vivir. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Y Dios no simplemente decidió, en ese momento de la historia, simplemente decidió descargar su furia, su ira sobre esa población antediluviana, sino que se fijó, puso su mirada, y Dios tiene la mirada puesta en todos los seres humanos para ver y determinar quiénes son realmente los que le sirven, los que le buscan, los que le aman con sinceridad. Dios mira y penetra los sentimientos, el pensamiento de cada ser humano. Usted a mí me puede engañar fácilmente, puede engañar a su prójimo, a su vecino, a su esposo, esposa, amigo, quien sea, fácilmente. Pero pensar que pudiéramos nosotros engañar a Dios es la mentira más grande que podemos admitir. Dios se fijó que en toda esa generación había un hombre que no iba con la corriente del resto del mundo. No había uno que decía, bueno, si todos los demás hacen esto, ¿por qué no hacerlo yo? No. Este hombre era de pensamientos diferentes, distintos. Algo dentro de su ser le decía, tú debes de hacer lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo delante de Dios. Olvídate de cómo tus vecinos se comportan, de cómo aún tu familia se comporta. Tú busca, sírvele a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Y Dios se fijó en un hombre llamado Noé. Gracias a Dios que tenemos en nuestras congregaciones a personas que es como cuando uno anda caminando y dice, ya no puedo. Y de pronto recibe un aire fresco. Y cuando uno mira a nuestro alrededor, ve la infidelidad, la falta de entrega, de sinceridad, la falta de envolvimiento, seamos honestos, de algunos miembros de la iglesia. De vez en cuando aparece por ahí alguien que nunca falla a los servicios, que nunca reniega de Dios, que en sus sufrimientos, en sus enfermedades, en sus problemas, pone a Dios en primer lugar. En sus angustias siempre anda y le da esa prioridad a Dios, y nos sentimos, ay, Señor, gracias, porque sí tienes en este mundo, sí hay personas que te aman, Señor, sí hay personas que son fieles a ti, Señor, sí hay personas que no les importa y no son influenciados por lo que le dicen sus amigos, amigas, por lo que piensa el resto del mundo. Hay personas que de veras, Señor, te aman, te buscan, te sirven, te dan esa prioridad en su vida como la que tú estás buscando. Y eso nos hace sentir tan bien. Y eso fue lo que Dios miró en toda esa generación, desde los más chicos hasta los más ancianos. Dice la Biblia, era simplemente pensar en hacer lo malo. Pero se enfocó en un hombre llamado Noé, y le llamó tanto la atención
Yo me he puesto a preguntar de vez en cuando, hermana Ángeles, ¿qué hubiera sucedido con esa generación prediluviana si no hubiera habido un Noé? ¿Qué hubiera habido? Dios simplemente hubiera dicho, no encuentro, no hay nadie. ¿Para qué? Este proyecto de haber creado el ser humano me falló. Nadie me busca, nadie me ama, nadie busca mis caminos. Pues voy a terminar con toda esta creación. ¿Dios podía hacerlo? Seguro que sí. Pero ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Por eso es que usted nunca se debe de desanimar cuando usted mira a su alrededor que aún los mismos cristianos no le dan esa atención al Señor. Cuando usted ve a su alrededor que aún ministros, predicadores y pastores, ellos se envuelven en esas costumbres, en esas acciones delictivas, ese comportamiento anticristiano. Usted no se desanime, porque hay alguien que lo está mirando y lo está considerando. Y es lo que Dios miró en este hombre llamado Noé. Y dijo, sí hay la oportunidad, sí hay alternativa, sí hay hombres que de veras me buscan, me aman. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a poner un medio de escape a esta generación. ¿Cuántos habían antes de Noé? No lo sabemos. Cientos de miles, algunos dicen que posiblemente había varios millones que existían allí antes de Noé o durante la generación de Noé. Imagínense, si hubo millones de toda esa generación, solamente un hombre. Decía que un hombre que caminó, que amó al Señor, un hombre justo, lo llama la Biblia un hombre perfecto en su generación. Y Dios se enfocó en él y dijo, sí hay oportunidad para esta humanidad después de todo. Quizás Dios tuvo una plática con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? He visto a toda la humanidad y no veo a nadie, desde los niños hasta los ancianos. Todos me ignoran, se envuelven en la maldad, desde sus pensamientos de continuo el mal. Pero miren, noten allí por ahí vive este hombre, se llama Noé. Vean cómo trata a su vecino, vean cómo me dedica todos los días su alabanza, su adoración personal. Nadie más lo acompaña, pero vean cómo trata a su prójimo con esa rectitud. Vamos a ver si posiblemente por él y su familia pudiéramos así volver a dar a la humanidad otra oportunidad. Pienso yo, esos son pensamientos humanos, por supuesto, no estoy tratando de decir que esto fue lo que ocurrió allá en la eternidad dentro del consejo divino, pero pudo haber sucedido algo parecido. El punto aquí es que Dios se fija en cada uno de nosotros. No pase esto por alto. No se deje usted influenciar de lo que le dice su esposo, su esposa, su amigo, su amiga, su hijo, su hija, su compadre, su comadre, quien sea. Usted sírvale a Dios. Yo tengo a mi esposa aquí que la amo mucho. Hemos pasado más de 50 años juntos. Si algún día yo me desviara de los caminos del Señor, ella iba a continuar adelante. Si algún día, que pienso casi es un imposible, que ella se desviara, yo tengo el compromiso de servirle a mi Dios. Porque la salvación no depende de lo que piense mi esposo, esposa, amigo, amiga, padre o madre, hijo, compadres. No, la salvación es personal. Y Dios miró a Noé y vio que ni era influenciado por su esposa o sus hijos, Sam, Cham, ¿cómo el otro? Ham.
y sus nueras. Y Dios dijo, voy a tratar de dar otra oportunidad a esta generación. Y no sé, la Biblia no nos dice, pero ese Dios a quien usted y yo servimos no está limitado como yo estoy limitado con usted. Él no funciona, Él no tiene límites. Pudo haberle hablado en un sueño tan claramente, o pudo haberle hablado con una voz audible, no sabemos. El punto es que Noé entendió que Dios le estaba llamando y le dijo, Noé, he visto a esta generación perversa y llena de maldad, pero he visto en ti un comportamiento diferente. Sabes que voy a destruir a esta generación, pero a ti y a tu familia los voy a salvar. Hazte un arca, hazte un barco. Yo no sé si Noé entendía lo que era un arca, pero Dios le dio las instrucciones. Mira, va a ser de este tamaño, de tantos metros de largo, de tantos metros de alto, de tantos metros de ancho, y lo que vas a hacer es que lo vas a construir, le vas a poner 3 pisos, arriba 1 metro por arriba del último piso, una ventanita, vas a hacer una puerta al lado, y luego vas a ponerle brea por dentro y por fuera, porque voy a llover sobre la tierra para destruir a todo lo que he creado. Y ahora podemos usar nuestra imaginación. Imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo duró la construcción? Tomando en cuenta que posiblemente, porque no estamos del todo seguros que sus familias lo apoyaron, perdón, no hay seguridad, son las alergias, discúlpenme. No hay seguridad de que su propia familia estaba apoyando a Noé. Y ya me imagino un hombre, ¿qué edad tenía? Pues era un joven de 600 años, porque los hombres en ese tiempo vivían una cantidad de años enorme. A los 600 años lo llama Noé. Y yo me imagino en mi mentalidad simple y sencilla, recibiendo este mensaje de parte de Dios, lo veo a él con su hachita quizás o su sierra, yendo hacia el bosque, y ahí empieza a cortar su madera. No sé si llevaría algunos animales domésticos para acarrearla. Me imagino yo que empieza a abrir un campo grande allí y empieza a acomodar a esos palitos, empieza a afinarlos quizás, porque saben ustedes, se ha pensado por ahí que la construcción del arca pudo haber tomado 100 años. 100 años. Acuérdense, él no tenía la ayuda de carpinteros, no tenía la gente a su alrededor que le ayudaba, y posiblemente ni su propia familia. Quizás cuando lo miraban irse al bosque y regresar con palos, la gente pasaba por ahí, se meneaba la cabeza y, ¿qué es esto? Existía el escepticismo, la burla. Pero San Pedro llama a Noé como el predicador de justicia. Y yo me imagino que cuando alguien le preguntaba allí mientras él iba con su labor, ¿qué estás haciendo, Noé? Miren, Dios va a llover sobre la tierra y va a destruir a todos ustedes. No había psiquiatras en ese tiempo, pero bien lo hubieran podido haber recomendado. Mira, por ahí hay un brujo ahí que dice que puede hacer limpias. Yo creo que tú necesitas visitarlo, Noé. Me imagino yo.
estamos hablando como seres humanos, ¿verdad? Existió la burla. Y nos dice San Pedro que en los últimos días habrá también burladores, diciendo, de modo que va a venir Jesucristo otra vez. Lo que hubo en el pasado se va a volver a repetir. Como dijo el gran pensador filósofo, como dijo también Salomón, la historia va a dar su círculo. Las condiciones que prevalecieron antes volverán a suceder antes de que empiece este acontecimiento. Usen su imaginación. Digamos que han pasado ya 10 años. Óigame, ¿quién de nosotros nos atreveríamos a iniciar un proyecto así? 10 años solos, sin el apoyo de nadie, solamente con esa convicción de que habíamos oído a Dios decirnos, haz esto. Y viene enero, febrero y marzo, ya vemos a Noé yendo al bosque, trayendo su madera, empieza a acomodarla. Pensemos que pasan 20 años y ya la madera está lisa y posiblemente ya se empieza a poner el fundamento de esa estructura. Pasan algunos 30 años y ya empieza a darle algún tipo de forma, pero no recibe ayuda, sino solamente la burla de la gente, porque dice que predicó 100 años. No se rindió, ni le importó a Noé que su familia no lo apoyara, ni le importó que sus vecinos y amigos se burlaran de él. Continuó en su proyecto. Y es lo mismo que espera el Señor de cada uno de nosotros. No se fije a su alrededor, no diga ni piense, bueno, pero el mundo hace lo mismo, ¿por qué no yo? Llegó el punto clave. Pasan quizás 90 años y ya los 3 pisos están acomodados. Los 3 pisos ya. Y quizás para el año 99 esa estructura ya está, se le ha dado forma, ya está la puerta, ya está la ventanita arriba. Faltan 7 días antes de que se inicie el diluvio, y fíjense, nos dice ahí el Génesis, que por 7 días estuvo la puerta abierta, Dios dando todavía la oportunidad a la gente para que entrara en el arca y escapara, o por lo menos se arrepintiera. Me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si esa generación se hubiera arrepentido? ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en la ciudad de Nínive? El profeta, ese ejemplo de Jonás y su situación y su misión es algo que me deja rascándome la cabeza, y fue un profeta rebelde, hay que reconocerlo. Él no quiso esa misión. Él prefirió morir que cumplir con la misión que Dios le había dado. Mejor tomó un barco para irse a España, hasta el otro lado del mundo, que ir a predicarles a esa ciudad grande. Y cuando suscita una tormenta en el mar, les dice a ellos, realmente esta tormenta viene porque yo desobedecí a Dios
échenme mejor aquí al mar. Y él prefería, no había nada, prefería morir, porque lo que Jonás quería era ver el fuego del cielo que destruyera a toda esa ciudad. Pero Dios allí tenía otro plan. Envió un pez enorme, se tragó a Jonás y estuvo Jonás dentro de ese pez por 3 días. Y viendo Jonás que no podía evitar esa visión, ¿qué es lo que hace? Empieza a caminar casi renuentemente, casi predicando o esperando que nadie se convirtiera. Empieza por las calles de Nínive y simplemente un mensaje simple, sencillo: Dios va a destruir a Nínive en 40 días. Pero esa generación fue diferente a la generación antes del diluvio. Llegó a los oídos del rey de que Dios iba a destruir a la ciudad y mandó a toda la población a que se arrepintieran y ayunaran y le pidieran a Dios perdón. ¿Y saben qué? Dios perdonó a esa ciudad. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido con toda esa generación antediluviana si entre ellos hubieran dicho: señores, este asunto es un asunto serio, hay que buscar a Dios, hay que pedirle su perdón? Pienso yo que Dios hubiera parado la construcción de esa estructura y les hubiera dado su perdón. Y si este pueblo, este mundo en el que estamos viviendo, buscaran a Dios sinceramente, se arrepintieran de rechazarlo, se arrepintieran de negarle y de burlarse, estoy seguro que a lo mejor el Señor detiene su mirada. Pero no. Cuando Jesús dice, como fue en los días de Noé, así también será, está pronosticando de una manera resignada pero triste quizás, de que también tristemente no va a haber gente que va a responder a nuestros mensajes. Esa es la situación. Y el punto aquí para usted y para mí es el siguiente: no seamos llevados, hermanos, por la corriente de pensamiento que existe hoy en día a nuestro alrededor. Seámosle fiel al Señor. No importa que usted vea la infidelidad alrededor de usted, seámosle fiel al Señor. Si nos hemos desviado de sus caminos o les hemos fallado, hay tiempo todavía. Es el momento de la contrición, del arrepentimiento y de la búsqueda de nuestro Dios. Entonces, los invito en este momento a que nos pongamos en pie y hagamos una reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué lugar ocupa Él en nuestra vida? ¿El primero, segundo, tercero, el último lugar? ¿Qué es lo que realmente hacemos durante el día, durante la semana, para dedicarle a Él nuestro compromiso de servirle, de amarlo, de obedecerle? No seamos llevados y arrastrados por la corriente de un mundo incrédulo, un mundo entregado al mal. Busquemos al Señor y hagámoslo, hermanos, con toda esa sinceridad de la que somos capaces de hacer. Entreguémosle a Él nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera. Porque ¿saben qué? Uno de estos días ya no va a ser el arca, ni va a ser la lluvia que va a descender sobre esta tierra. El arca hoy día es su iglesia, y esta iglesia está pronosticada a levantarse. Así como se levantó el arca en ese tiempo sobre las aguas,
así su iglesia se va a levantar para recibir al Señor que viene en las nubes. Y aquellos que nos encontremos dentro de ella, podemos escapar ese mundo cataclísmico que se va a desarrollar aquí mientras su iglesia va a estar con el Señor allá en ese lugar. Todavía es tiempo, todavía la puerta está abierta, este tiempo, este espacio de la gracia se ha abierto. Entremos a Él, seamos parte de su reino aquí. Eso es algo de la cual usted y yo nunca nos arrepentiremos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le seguimos siendo fiel al Señor? ¿Le buscaremos con todo nuestro corazón? Y si le hemos fallado, somos capaces de reconocer ese mal y tomar de nuevo esa conexión con nuestro Dios. Mi Dios sabe si esos amenes salen de acá o si salen de por aquí. Nadie más. Él lo sabe, Él lo conoce. Inclinen sus rostros allí y démosle gracias al Señor que por lo menos se nos ha dado esa oportunidad. Señor, sabemos que la historia se va a repetir y en nuestro corazón hay tristeza y duelo porque sabemos también de antemano que no todos van a responder a su llamado. Vemos a nuestro alrededor un desaliento y un abandono de la fe, pero vemos también que usted está trabajando en aquellos que sinceramente le buscan con todo su corazón, y sobre ellos elevamos, Señor, su ayuda, su presencia, para que continúe, Señor, fortaleciendo y estableciendo y confirmando la fe de aquellos que le buscan y le sirven y le aman con toda esa sinceridad que usted busca y espera de aquellos que son sus seguidores. De igual manera, Señor, extendemos una plegaria por nuestro mundo que cada día se distancia más y más de usted. Quisiéramos, Señor, que pudiera despertar en sus conciencias y en sus corazones, en sus mentes, el deseo de buscar su rostro mientras hay la oportunidad, porque entendemos bien que usted no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pedimos, Señor, por nuestro mundo. Pedimos, Señor, que haya salvación, que haya más gente que entre a su arca para evitar esa catástrofe que se aproxima y no seamos llevados, Señor, por esa corriente maligna que hay en nuestros días. Te lo pido en su santo nombre. Amén. Dios les bendiga. No sé si hay... Vamos a quedar despedidos. ¿Cuántos quieren darle 3 gloria a Dios? 1 al Padre, 1 al Hijo y 1 al Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Salúdense el uno al otro en el amor fraternal.